Los exámenes se solicitan por trimestre. Las ecografías se solicitan en ciertas semanas. Y algunos beneficios del Estado se entregan dependiendo el mes del embarazo en el que estemos. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo se calcula la edad gestacional? Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. JP. Bienvenidos a mi canal. Les recuerdo que si les gusta mi contenido, por favor, suscríbanse, denle a la campanita para que puedan recibir información de los videos que voy publicando y si conocen a alguien que esta información le puede servir, por favor, compártanla. Esta es una duda muy frecuente. ¿Cómo es que se calcula la edad gestacional? ¿Por qué a veces hablamos de semanas? ¿Por qué a veces hablamos de trimestres y en otras oportunidades hablamos de los meses? Y esto tiene distintas explicaciones. Sin embargo, desde el punto de vista técnico, tenemos que ser muy claros en decir que la forma más exacta de hablar de la edad gestacional es en semanas. ¿Por qué? Porque las semanas son estables. Todas las semanas tienen 7 días. A diferencia de los meses que nos vamos a encontrar con 30 o 31 días o en algún caso 28 o 29 en el caso de febrero. Por lo tanto, si nosotros hablamos de 5, 6, 7 semanas, tenemos claridad absoluta de cuánto tiempo estamos hablando. Pero doctor JP, ¿eso significa que el embarazo no dura 9 meses, dura 10 meses? La verdad es que no necesariamente. Recuerden que no todos los meses tienen 4 semanas, siempre se pasan algunos días o incluso pueden faltar, y de esa manera es que se va adaptando las semanas y finalmente efectivamente se cumplen alrededor de 9 meses. Y esta división en trimestres también obedece a aquello. Sin embargo, no son totalmente exactas. Por lo tanto, tenemos que quedarnos con las semanas como la unidad de medida más exacta para hablar de edad gestacional. ¿Y por qué tenemos que ser tan exactos? Porque en el embarazo todo lo que hacemos va a estar determinado por el momento en el que nos encontremos. Eso quiere decir que el tipo de examen que vamos a solicitar, el tipo de ecografía que se realiza, la estimación del peso del bebé, el tamaño de la guatita, todo va a depender del momento en el que nos encontremos. Si la edad gestacional no es exacta, podemos cometer el error de considerar que algo es adecuado para esas semanas, considerarlo como inadecuado y por lo tanto incurrir en terapias que a lo mejor no son necesarias para ese momento. Pensemos que si nosotros realizáramos una ecografía de 30 a 34 semanas, en donde queremos evaluar la curva de crecimiento de este bebé, desde que tenemos las primeras mediciones en las primeras ecografías, queremos ver cómo ha seguido ese crecimiento. Si la edad gestacional está mal calculada, podría darnos un bebé mucho más grande de lo que corresponde para esas semanas o mucho más pequeño. Y eso nos obligaría, por ejemplo, a pensar incluso en la interrupción de un embarazo si consideramos que la placenta pudiera no estar nutriendo adecuadamente al bebé y esa es la razón por la cual no está creciendo. Por lo tanto, una de las primeras cosas que uno hace cuando encuentra un diagnóstico patológico de este tipo es corroborar la edad gestacional para estar seguro que la medición que estamos haciendo es adecuada para ese momento. Otro ejemplo importante de esto es, por ejemplo, cuando tenemos que determinar el grado de madurez de ese bebé en caso de síntomas de parto prematuro, por ejemplo. Hay una edad gestacional en la que se determina la viabilidad, o sea, la posibilidad de sobrevida de ese bebé una vez que nazca de manera prematura. O calcular más o menos las probabilidades de complicaciones graves que pudiera tener al momento de nacer. Y también nos sirve para establecer el momento del término del embarazo, que es cuando hablamos más allá de 37 semanas. Ahora, para hacer ese cálculo hay dos formas principales. La primera es con la fecha exacta del primer día de la última menstruación. Si nosotros tenemos esa fecha exacta, podemos ir sumando 7 días a esa fecha y vamos a ir sumando una semana cada 7 días. De esa manera vamos a poder establecer de manera correcta. Sin embargo, para que esa fecha sea segura y confiable, se tienen que cumplir algunos requisitos. Por ejemplo, es importante que la mujer sea capaz de recordarla de manera muy segura. Hoy día, por ejemplo, tenemos la ventaja de que existen muchas aplicaciones y hay muchas mujeres que llevan un registro de sus menstruaciones. Por lo tanto, si está registrada en la aplicación, nos quedamos tranquilos que es una fecha segura. Pero además, tiene que ser confiable. Eso quiere decir que tenemos que garantizar de alguna manera que el funcionamiento hormonal y la regularidad menstrual de esa mujer nos permite considerar esta fecha como válida. Y ahí hay algunas preguntas que se pueden hacer. Por ejemplo, los últimos 3 meses la fecha de la menstruación fue regular, llegó más o menos en la fecha que tenía que llegar,
o estabas usando algún tratamiento hormonal o algún tratamiento anticonceptivo, en cuyo caso no podríamos confiar en la fecha. De esa manera vamos a poder saber si podemos utilizar esa fecha para hacer el cálculo o tenemos que utilizar otra herramienta. La segunda forma para calcular la edad gestacional es la que hoy día está recomendada internacionalmente como la primera opción, y es a través de la ecografía. Lo ideal es que esta ecografía sea precoz, eso quiere decir en las primeras semanas del embarazo. Va a ser mucho más confiable si se logra realizar entre las 7 y las 9 semanas, en donde podemos visualizar claramente el embrión y escuchar sus latidos. En esos casos, lo que hace el equipo de ecografía es correlacionar la medida del embrión con una edad gestacional, y es extremadamente exacto. Ahora, una vez que tenemos esa medida, podemos compararla con la que nos da con la fecha de última menstruación y ver si es que hay una discrepancia entre ellas. Si efectivamente hay una diferencia de más de 3 días entre la medición de la ecografía y la fecha de última menstruación que nos entrega la paciente, en ese caso tenemos que confiar más en la ecografía y quedarnos con esa fecha para el trabajo con el embarazo. Pero doctor JP, la fecha que usted me está entregando no coincide con la fecha en la que tuvimos relaciones sexuales. ¿Eso significa que yo no soy el papá del bebé? Calma, calma. Hay múltiples razones por las cuales la ovulación puede ser irregular de un ciclo a otro. Por lo tanto, esto no significa que en el momento en que se tuvo la relación sexual se produjo la concepción. Así es que a esto hay que explicarlo con mucho detalle porque puede generar conflictos importantes en la pareja. Una vez que se haya establecido la fecha de última menstruación para el cálculo de la edad gestacional, es muy importante que la recuerden, porque se las van a preguntar siempre, en los controles de embarazo, en las consultas de urgencia, en las ecografías, en las tomas de exámenes. Y es responsabilidad de ustedes recordarla. Ahora, habitualmente en el carnet de control prenatal uno lo deja registrado para que no lo olviden. Teniendo esto claro, ya van a poder llevar un registro mucho más exacto de cómo va el avance de su embarazo. De hecho, existen algunas aplicaciones en donde ustedes registran su fecha de última menstruación y les va a ir diciendo en qué momento del embarazo van y qué es lo que deberíamos esperar con respecto al desarrollo del bebé. Espero que esta información les haya servido. Si les gustó el contenido, por favor, les recomiendo que se suscriban, que marquen la campanita para que estén atentos a los videos que voy a ir subiendo. Y si conocen a alguien que esta información pudiera servirle, por favor, compartan el video. Les agradezco y me despido. Hasta luego.